gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían. Alabemos, hermanos. Hola hermanos, buenos días. Qué alegría poder reunirnos esta mañana a alabar el nombre de nuestro Dios y poder cantar juntos al Señor y recargar las pilas que se nos van descargando durante la semana. En esta primera alabanza que se llama En los Montes, tenemos la costumbre de levantar los brazos en el coro. Yo sé que a veces para algunas personas puede sentirse un poco extraño, pero pensemos en esto. Cuando nos emocionamos por algo, nos alegramos por alguna cosa que nos sucede en el día a día, pues solemos expresarlo con nuestro cuerpo. A veces brincamos, o también alzamos nuestras manos, o hacemos algún otro ademán. ¿Y por qué si lo hacemos en una circunstancia cotidiana de la vida, no hacerlo también expresando alegría de poder alabar a Dios? Además de que esto también viene en la Biblia. Vamos a leer Salmo 63:4. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Alabemos, hermanos. Oh
te adoramos.
juntos, recordando, rememorando. Hay agrupaciones religiosas que se reúnen en sábado, queriendo respetar el Sabbat, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos lo hacemos el domingo para celebrar la resurrección del Señor y empezar la semana a tambor batiente, con el alimento espiritual que es pertinente, es necesario para nosotros. Tenemos una Biblia, mis hermanos, la podemos tomar con la mano derecha, escrita electrónica de la que tengan, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Las televisión, las telenovelas y todo eso tienen una manera de enganchar a la gente, ¿verdad? Se queda el capítulo anterior bien emocionante para que den ganas y ansias de ver el siguiente capítulo. No tienen curiosidad, terminamos Gálatas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Además lo terminamos bien bonito, un libro precioso de esta carta de Pablo a la iglesia de Galacia. Y les voy a platicar, me encanta platicar con ustedes de lo que se hace en los trabajos de entre semana, porque creo que es una manera de involucrarlos y meterlos a esto, ¿no? El martes que tenemos nuestra junta de pastores en la noche, estudiamos el pasaje que nos corresponde, lo terminamos de estudiar todos juntos y al terminar nos dice el pastor Gilberto: bueno, ahora sí que me voy a desfasar porque yo voy a tener un predicador invitado y entonces yo me voy a atrasar por una semana. Eso al término de la junta, ella que llevábamos como 2 horas y media analizando el pasaje. Pues decía: no, paz, no, mejor nos atrasamos todos. Así que estudiamos el pasaje que se va a predicar la siguiente semana para ir todos juntos, compaginados, y además pues con las enseñanzas que el Padre nos da, porque esa es la riqueza de ser red, ¿no? Estudiamos juntos el pasaje, pero cada quien elabora su sermón. Entonces yo les invito a recibir el alimento espiritual, poder, si ustedes gustan, además de escuchar el culto de aquí presencial, verlo después en internet y ver el de Oreb, y ver el de Oreb Tapachula, y ver el de Oreb Cancún, y ver el de Océano Tripnos, ¿no? Porque se complementan bien bonito el asunto. Para no tenerlos más en ascuas, ¿qué creen que vamos a estudiar? Las cartas a las 7 iglesias que vienen en Apocalipsis. Entonces, hoy dice uno: qué rico, ¿no? Pero como nos atrasamos, ya no fue la parte final, porque aparte se trataban otros asuntos, dijeron: bueno, entonces la carta de Éfeso, que es la primera, dentro de 8 días, y ahorita vamos a ver el capítulo, pero no todo, sino del 1 al 8, que es lo que nos corresponde, Apocalipsis, del 1 al 8. Pero fíjense, le decía yo a Dani hace un ratito, va a ser un sermón bien friki, ¿verdad? Ya estoy diciendo, va a ser friki, pero vamos a intentarlo. Ok. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan Apocalipsis? Bueno, según el mundo es fatalismo. Fatalismo. Que no es así. Ok. Que es el fin del mundo. El final. Sí, dice uno, la Apocalipsis, ahí es una película, ¿no? De los mayas que se llama Apocalipsis, que está, por cierto, muy feita, pero porque sí no tiene base histórica, pero sí está fea, ¿no? Entonces, y yo creo que es de los libros más difíciles de interpretar, el Apocalipsis, ¿sí? Porque hay diferentes escuelas de interpretación, diferentes maneras de ver las cosas, y cada quien defiende su verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Un panorama así rapidísimo de Apocalipsis, un panorama rapidísimo de lo que es la literatura apocalíptica, de las diferentes escuelas para entender
para que nos dé una base y la siguiente semana la iglesia de Éfeso, que nos va a hacer favor, Dani, de compartirnos el mensaje. Ok, entonces, bueno, antes que otra cosa, vamos a orar, ¿sí? Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra que nos nutre espiritualmente, que nos da esperanza, nos da confianza, nos da fe, nos da exhortación, nos da guía. Tu palabra es viva, dice tu misma palabra, penetra como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy te pedimos, Padre, que nos hables y que esa palabra llegue y se anide en nuestro corazón y que nos ayude a comprender lo que tú nos quisiste decir en este precioso libro del Apocalipsis. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, y es que fíjense, la palabra del Apocalipsis, vámonos con la introducción, es hoy usada así como sinónimo de caos y de catástrofe. Pero esa interpretación no tiene nada que ver con lo que es la palabra en griego, el original en griego, que se pronuncia igual, Apocalipsis, quiere decir revelación, quiere decir una verdad que se hace manifiesta, descubrir en el sentido de quitar, no de hacer una nueva enseñanza, sino de quitar lo que está oculto. Por ejemplo, ¿en dónde lo usamos cuando decimos van a revelar o van a revelar la placa conmemorativa por las 100 representaciones de? ¿Sí? Está la placa ya impuesta en el teatro, pero está como una cortina. Y entonces en una ceremonia muy especial, recorren la cortinita y miles de aplausos y la cenita. Eso es Apocalipsis, revelar lo que está oculto. Ese es el sentido real, quitar eso. Lo mismo sucede con algunas pinturas o incluso con algunas esculturas grandotas y están ahí con unas mantas que no las dejan ver hasta que las descubren en una ceremonia, ¿no? Eso es lo que significa Apocalipsis. Y aquí es bien interesante porque se va a revelar algo, hay una verdad oculta más grande que Dios quiere darla a conocer a su pueblo. Y entonces esa visión fatalista, catastrofista, esa visión de que el Apocalipsis es caos, que el Apocalipsis es algo que viene cercano a la destrucción final, es una visión distorsionada del mundo, aunque parcialmente verdadera. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque tiene que ver con esta parte de la teología que se llama la escatología. ¿Qué estudia la escatología? Los sucesos de los tiempos finales. Eso es el asunto. En la semana platicábamos con mi hermanita y decía, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo de Dios? Y lo que nos dice la misma palabra en el libro de los Hechos es que para Dios 1000 años es un día. Entonces, nuestra vida finita, 80 años, 90, 100, 120, que es el tope que dice la misma Biblia, y que está muy cercano a nuestra realidad, con todo y los avances tecnológicos. Es rarísima la gente que vive más de 120, ¿sí? Rarísima. Es un parpadeo en la historia del universo. Es un parpadeo, es un instante, es un suspiro en el tiempo de Dios. Y entonces, bueno, ¿qué nos revela Dios? ¿Qué nos revela en el libro del Apocalipsis? Los sucesos de los tiempos finales, la escatología. Pero esos tiempos finales, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo acaban? Acabarán con la segunda venida del Señor. Habrá una nueva tierra, habrá nuevos cielos, nos dicen, ¿verdad? Que hay algunas agrupaciones religiosas que aprovechan esto para decir que no hay paraíso, que no vamos a estar espiritualmente con Dios, sino que tenemos que preservar el cuerpo aquí porque se va a levantar entre los muertos y va a ser una nueva tierra aquí. Eso no dice la palabra de Dios, ¿no? Dice ¿qué nos dice? La ciela pasará y lo que va a preservar es la palabra. Nos dice la misma Biblia.
Entonces estamos viendo todo eso, ¿no? Pero en esa parte final, ¿qué sucede? ¿Qué nos muestra también el Apocalipsis? Que Dios tiene el control de las cosas. Nos muestra un Dios en donde todo está bajo su control. ¿Y saben qué nos muestra también? Ya nos mostró en el Antiguo Testamento la promesa de un Mesías. En el Nuevo Testamento el caminar de Jesús en la tierra, de Dios encarnado en la tierra. Nos muestra la resurrección, la muerte en la cruz, la resurrección y el ascenso a los cielos. Y ahora ¿saben qué nos muestra? Y con eso nos quitamos esa visión de cosas horripilantes. Nos muestra la gloria de Cristo reinando en el universo entero y con todo bajo control. Nos muestra un Señor atento, nos muestra un Señor vigilante de su creación, nos muestra un Señor victorioso. Y por eso podemos decir: Apocalipsis no es caos, Apocalipsis no es desastre, Apocalipsis no es destrucción, Apocalipsis es la victoria final de Cristo. Y nos muestra al Señor reinante en el universo, ministrando a sus iglesias. Fíjense qué interesante. Así que después de siglos de espera viene el final de los tiempos, o lo que le llaman también los tiempos postreros, con lo cual podemos decir: Apocalipsis es un libro no de desastre, sino de esperanza. Es un libro que nos muestra la victoria final del Señor y de los que se han mantenido fieles y perseverantes con Él. Y entonces dice uno: no, pues hasta yo le quiero entrar, no, un poco no. Y no importa que no sea de los 144,000. A mí como que me den el último lugarcito ahí de ahí va uno a un concierto y dice: oiga, pues no quiero estar en los VIP, no, con que alcance el lugarcito hasta allá atrás, el último. Pero está, no, pues con eso, no importa que esté en ese grupo selecto de los de enfrente, ¿no? Ahí va a estar el Señor y va a haber mucha gente que le ha servido al Señor. Es un final, fíjense, prometido, y es un final esperado. Es la culminación de la historia, sí, pero no con un panorama desalentador y terrorífico, sino tenemos que ir comprendiendo todo esto. Y lo que nos pinta es un mural, fíjense, un mural inmenso en donde podemos ver la historia, así, completita. Les cuento, hace tiempo fui a ver a un paciente, nada más a consulta y a valoración, a Tapachula, no es cierto, a Tuxtla Gutiérrez. Y entonces llegué, vi al paciente, me fui al hotel y al día siguiente al aeropuerto. Llegué muy temprano y hay un mural precioso. Estaba yo ahí tomando un refresquito y viendo el mural parte por parte. Le tomé una foto de esas panorámicas, que por cierto quién sabe dónde ande, pero sí, precioso. Y estuve ahí contemplando el mural. ¿Qué nos sucede cuando en lugar de contemplar el mural completo nos fijamos, nos acercamos tanto que solamente vemos una partecita, así chiquito? Y a lo mejor hasta empiezo de crítico, ¿verdad? Empiezo a ver: no, este trazo hubiera sido mejor así, en lugar de así, se ve el pincelazo, no, qué bárbaro, aquí hasta salpicó, y pierdo la perspectiva general. El Paz es una de sus recomendaciones, recuerden, así creo que el año pasado tuvo una serie de devocionales en donde nos llevó de la mano con Apocalipsis, de la manita, así, versículo por versículo. Y se llamaba, fíjense, ahí está en los podcasts, por si tienen curiosidad, ahí está en el canal de YouTube, se llamaba Apocalipsis para niños. Apocalipsis para niños, creo que tiene más años, ¿no? Sí, tiene más años. Yo creo que la pandemia, sí, pero nos llegó así, de la manita, Apocalipsis para niños, porque él nos decía: no vean el pincelazo, vean el lienzo completo.
es de las maneras en que tenemos que ver este libro. Está con mucho fundamento y con muchísima enseñanza. Por eso es interesante que lo podamos ver. Por ejemplo, de los 404 versículos que componen Apocalipsis, 404 versículos, 278, sí, mucho más de la mitad, tienen referencias del Antiguo Testamento. Fíjense. O sea, no está ahí puesto al azar, ni fue un libro escrito así, como que a ver qué sale, ¿no? Sino tiene un fundamento. 278 de 404 son referencias, con una o más referencias del Antiguo Testamento. Nos decía, uy, pues está bien fundamentado. Y cuando vemos el contraste con el Nuevo Testamento, dicen, está bárbaro, porque nos lleva de la mano por la historia. Bueno, me encantó el título, que uno ve Apocalipsis, está bien difícil, a ver cómo le hacemos para entender, pero nos dice Apocalipsis para niños, es decir, para que todo el mundo lo pueda entender. Sí, así que debemos de comprender entonces el mensaje del Apocalipsis, y son a través de símbolos, de visiones simbólicas, ¿no? Nos dice uno de los maestros, creo que ha sido maestro de muchos en el seminario, incluyéndome, Ricardo Garrett, tiene un comentario muy bonito sobre el Apocalipsis y nos dice: Dios ha enviado a su Hijo para llamar a toda la humanidad a la reconciliación con Él. Los que responden entablan una relación permanente con Dios y cuentan con su protección y su dirección. De eso se trata el Apocalipsis. ¿Quién le va a entrar? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Y por eso también, para quitar esa visión catastrófica, Pedro, que escribe sus cartas, nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13: antes bien, gócense a medida que participan en las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Entonces, ¿de qué lado, de qué equipo quiero jugar? Así de sencillo. ¿De qué lado quiero estar? ¿De qué lado quiero que se escriba? ¿En qué libro quiero que se escriba mi nombre? ¿En el libro de la vida? ¿O que no se escriba? Que se escriba. Y para eso que necesito la fe en Cristo. Para eso que necesito perseverar en la esperanza. Para eso que necesito entregar mi vida a Cristo y perseverar con fe, a seguir su camino, a seguir su guía, a seguir lo que Él nos dice. Así que con este libro aparte es la culminación de un tipo de literatura. Fíjense qué interesante, la literatura apocalíptica. Y aquí es donde empezamos la parte friki, porque quiero que los jóvenes interactúen. A lo mejor ya están pensando en algún tipo de libro, en algún tipo de obra que se llevó incluso al cine, de literatura apocalíptica. Entonces, ¿ya lo tienen? Vamos a ver cuáles son las características de la literatura apocalíptica. La primera es común, pero no es universal para todos, que es el uso de seudónimos. ¿Tienen un autor o autora que se haya cambiado de nombre para presentar su obra? En la antigüedad, hace 100 años, había mujeres que no les dejaban escribir, utilizaban seudónimos de hombre, ¿okay?, para poder hacer su literatura. ¿Hay alguien de alguna literatura de los libros actuales? ¿Cuál, Caro? Quiero que sea Harry Potter. La autora es J.K. Rowling. Y no es su nombre es Joan. Se puso J.K. para que fuera aceptada en este mundo todavía machista. ¿Okay? Hay un libro que, bueno, es bonito como novela, que es otro de los aspectos, pero es un libro que se llama Caballo de Troya. ¿Se lo han escuchado? Sí. J.J. Benítez. Sí. Y digo, es bonito como novela. Otra de las características es que utilizan eso para confundir a la gente, para saber si es ficción o es real. Hay gente que todavía se corta las venas ahorita pensando que eso fue real, ¿verdad?
Hay otro tipo de libro que tiene eso, y hubo hasta libros para explicar el libro, el Código Da Vinci. Y hay gente que dice, no, sí es cierto, sí, ahí vienen los libros, ¿no? En el Código Da Vinci están buscando el Santo Grial. ¿Sí recuerdan? Sí. Ok, entonces, bueno, la pseudonimidad. En el Caballo de Troya, que era lo que iba al comentario, ¿sí? JJ Benítez se supone que viene, así empieza el libro, viene a dar una entrevista con Jacobo Zabludowski, que los más jóvenes van a decir quién es ese. Bueno, era un periodista que fue el más renombrado en muchos años, ¿sí? Y ahí le contacta a alguien y le hace llegar un escrito a través de ir desenmascarando misterios. Llega un escrito que se supone que escribe un coronel de la NASA que hace un viaje en el tiempo y que viaja al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Jasón se llama el nombre, ¿ok? Pero lo escribe de manera tal que dice, no, oye, pues sí estuvo en mi noticiero en tal fecha, y sí estaba en el noticiero ahí, y sí visitó Tabasco, sí visitó las cabezas enormes de Tabasco. Entonces, ¿será cierto? Ahí le habrán entregado, verdaderamente existió ese señor, y le dio para escribir, creo que en Caballo de Troya, 12 libros. Lógicamente se hace millonario con eso. Es una historia repetida, yo leí el 1 y el 2 ya me aburrió porque es repetitivo, ¿sí? Entonces, bueno, pero pues no necesito más que la palabra de Dios para conocer a Dios. Es su revelación, es la que Él escogió, ¿sí? Lo demás es una novela y tenemos que ponerlo ahí. ¿Qué otra característica? Entonces, la primera es la pseudonimidad. La segunda, tiene un significado histórico. La literatura apocalíptica tiene un significado histórico. Tiene que ver con el momento histórico que se está viviendo. ¿Ok? Por ejemplo, en los Juegos del Hambre, que nos hablan de una opresión de un pueblo, ¿sí? Un Capitolio que está dirigiendo, que es así como la provincia Fifí y las demás, conforme va creciendo el número más pobre, hasta que hay una rebelión para derrocarlo, ¿ok? Que es otra característica, la lucha entre el bien y el mal, ¿ok? Entonces, tiene un significado histórico. Después tiene predicciones acerca del fin del mundo y del mal. Qué interesante es esto, porque en el libro de Apocalipsis, Dios es el que pone el punto final de la historia. Tiene el control completo y Él es el que dice hasta aquí. Por eso aquellos que se hacen llamar profetas en la actualidad están faltando a la palabra de Dios, porque la profecía se cierra con el Apocalipsis. Ya no hay profecías individuales, y las agrupaciones religiosas que han surgido de profecías individuales y personales se han ido convirtiendo al paso del tiempo en agrupaciones herejes, porque no reconocen la soberanía de Dios, no reconocen la divinidad de Cristo, le atacan a Cristo aunque simulan admirarlo, no adorarlo, porque no le rinden la adoración, porque no lo reconocen como Dios, pero dicen, no, era bueno, hay que imitarlo, pero no lo reconozco. Entonces son herejías grandes, ¿ok? Otra característica, bueno, en ese de la predicción del fin del mundo, es la parte escatológica que sí viene en el Apocalipsis. El dualismo, ¿qué es eso? Una cosmovisión dualista. No hay medias tintas, o sea, es bueno o es malo, no hay, es blanco o es negro, no hay escala de grises, y están encontrados entre sí, el mal contra el bien. En Harry Potter, ¿quién es el mal? Y el bien, y hay una lucha constante entre uno y otro, ¿ok? Una lucha, ¿hasta qué? ¿Cómo acaba? Triunfa el bien. Esa es la parte característica de la literatura apocalíptica. Está la lucha, pero se tiene la certeza de que va a triunfar el bien. Entonces está clarísimo el asunto, ¿no? Porque además, esta historia no nos las cuenta lineal, así como lo estoy haciendo yo, que ya estoy viendo que están varios
imaginarios así. No, nos las cuentan a través de símbolos. Símbolos, hay cosas simbólicas y hay que entender el símbolo para ir desentrañando la historia. Símbolos en literatura apocalíptica, jóvenes. Los ojos del hambre cuando levantan los tres dedos y el silbido. ¿Qué es? El silbido. Ah, el silbido. ¿Qué significa? Levantamiento. Apoyo. Rebelión, se están poniendo de un lado, a pesar de que los matan, los reprimen, pero ellos deciden luchar por la libertad, y es una manera de identificarse, ¿sí? De decir, yo estoy de este bando. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablaba del símbolo del pez? ¿Cómo se identificaba? Se marcaba un medio círculo, y el otro, si era cristiano, marcaba el otro, el medio círculo contrario, y así se formaba el pez cristiano. Y lo hacían en la tierra, era una manera de identificarse, porque los perseguían, los atrapaban y los mataban. Entonces veía uno a alguien y quitaba el medio círculo. Si no era cristiano, pues quién sabe qué está haciendo este gato. Pero si le marcaba al revés, decía, es mi hermano, puedo confiar. Y si alguien se acercaba extraño, le hacían así a la tierra y se borraba. ¿Sí me explico? El pez cristiano se volvió un símbolo de la cristiandad. Se volvió un símbolo. En el lenguaje simbólico, las descripciones no son literales, sino figurativas. Los animales, los números, los colores, los objetos. Hay un acercamiento que tienen, por ejemplo, gente que habla de la cábala. ¿Sí saben qué es la cábala? Tienen un acercamiento a la literatura judía, pero de una manera supersticiosa. Entonces en la cábala juegan con los números y es tratar de hacer adivinar, ¿sabes? Cosas que no tienen sustento verdadero en la palabra de Dios. Pero si usted se mete al internet y busca los 72 nombres de Jehová, le va a aparecer una lista de cosas que tienen que ver más con la cábala que con la palabra de Dios. Pero es una serie de símbolos. Y hemos hablado, por ejemplo, del simbolismo de los números. El número 6, ¿qué significa? La imperfección, lo que está incompleto. Y cuando decimos que Dios es santo, 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 y cuando decimos la señal de la bestia es 666, lo imperfecto 3 veces. Es un símbolo. El 12, la totalidad del pueblo, ¿sí? O los múltiplos de 12. Entonces son símbolos que se manejan, ¿no? El 40. Por ejemplo, también el símbolo del cordero. El cordero. El símbolo del león de Judá. Son simbolismos que nos hablan. Entonces todo está lleno de simbolismos. ¿Qué otra cosa es característico esto? Las visiones. Las visiones. Es decir, no es tan literal. ¿De dónde surge esto? De tener una revelación especial. Hay un mensajero que recibe el mensaje generalmente divino, ¿sí? Generalmente divino, y ese lo revela al resto de los demás. Y me regreso otra vez al caballo de Troya. JJ Benítez recibe el mensaje del coronel, el coronel le ayuda a interpretar, pero finalmente la parte culminante del libro, que describe muy a detalle muchas cosas que vienen en la Biblia, en sustento, pero no en la Biblia, ¿sí? Es cuando Jesús se voltea y le dice a Jasón, le dice, yo sé de dónde vienes, yo sé de dónde vienes. Él está diciendo, yo soy Dios, y yo sé que tú no eres de este mundo, tú vienes del futuro, y a ti te encargo que esto se revele. Fíjense qué interesante. Se da cuenta cómo juega con el simbolismo JJ Benítez, con las visiones. Y la última característica, el drama. Siempre tiene que estar bien emocionante. A lo mejor dice, chuta uno las 3 de Juegos del Hambre, las 3
3 de Maze Runner. Bueno, depende de qué hables. Películas. Ah, bueno, son 4. con la precuela, sí. No, las películas son 4 de la saga. Ah, ok. Sí, la película y libros. Y libros son 3. Más de Dije que era de Hobbit. más de cuarto que sacaron de la película. Sí, yo no sé. Ok. Entonces sí, pero sí, porque la parte 3 la dividen en 2 y luego viene la precuela. Entonces, pero sí, los frikis sí se la saben, ¿verdad? Ah, bueno, está padre la literatura, leer es bueno. Ahora fíjense, después de todo este panorama que decimos, sí, la literatura apocalíptica, pues se llama apocalíptica porque tiene todas estas características. Y el apocalipsis es el punto culminante de este tipo de literatura, la máxima hora de la literatura apocalíptica. Pero esto no empezó ahí, empezó con los hebreos, con los judíos, 240 años antes de la venida de nuestro Señor. Y se extendió hasta 200 años después la literatura apocalíptica hebrea. Por eso hay libros, mis hermanos, que están en las Biblias de la religión popular que no están en los nuestros. Los libros de la guerra de los Macabeos, Macabeos 1, Macabeos 2, que no están considerados de inspiración divina en el canon de las Biblias cristianas, están incorporados ahí y son parte de la literatura apocalíptica. Hay símbolos y hay lucha entre el bien y el mal y todo eso, ¿vale? Entonces le damos así el panorama completo. Ahora vamos rapidísimo a ver las escuelas, porque por eso les digo que es el libro más difícil de interpretar, porque hay escuelas de interpretación. Dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Pues hay autores que dicen, esto es de esta manera. La escuela preterista, ¿qué dice? No nos está hablando de sucesos nuevos, está utilizando símbolos, pero está utilizando lo que ya ocurrió en la historia y lo que está ocurriendo en el momento en que se escribió. Es la escuela preterista, está hablando del pasado. La historicista presenta como un cuadro de toda la de la historia eclesiástica desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, ¿okay? Procurando hacer que las secciones del Apocalipsis encajen en eventos históricos específicos. Y tiene mucha boca ahí. ¿Qué dicen ahorita? La guerra en Medio Oriente, pues ahí tienen el Apocalipsis, ahí está la guerra. Miren cómo sí está ahí representado, si lo han escuchado. Ahí está, pues ya se acerca el fin del mundo, porque allí está. Dice, oye, pues en toda la historia de la humanidad no ha habido un solo momento de paz. Siempre hay guerras en un montón de lados. ¿Sí? Vemos Medio Oriente, vemos Ucrania, vemos Culiacán, y vemos Chiapas, vemos un montón de lados. Siempre hay guerras. La industria armamentista de eso vive y de eso come. Y es la manera en que los Estados Unidos, por ejemplo, han impulsado su economía. Si la economía va para abajo, inventan una guerra para poder echar arriba las cosas. La escuela futurista que dice, no, pues esto es lo que va a ocurrir. O sea, hay que ver cómo se interpreta. Esto lo escribió Juan, pero para dentro de 1000 años o 2000 años. Y en esta escuela futurista decimos, no, pues Juan tuvo que escribir para hacer que la gente a la que era la receptora original tuviera sentido. Entonces, esta escuela, dice, tremendamente futurista, no tiene tampoco sentido. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? ¿Cuál era el sentido de este libro? Para la gente para la que fue escrito, para esas 7 iglesias, por ejemplo, que vamos a empezar a estudiar la semana que sigue, darles esperanza en medio de la persecución. En medio de la aflicción, la persecución estaba bravísima, se apresaban a los cristianos, se mataban a los cristianos por miles. Ya era necesario dar esperanza a las iglesias de Asia. Así que esto nos cambia el panorama completo, ¿no? Y debemos ver que los destinatarios, el escrito debería tener sentido para ellos. Pero Dios es tan previsor y tan amoroso que nos dice, sí,
les voy a dar lo que para ellos tiene sentido, pero van a ser principios universales para que sean aplicables a todas las iglesias de todos los tiempos, de todos los lugares. Y entonces eso es precioso, porque entonces esta parte que casi todo el sermón va a ser la introducción del que empezamos, Dani, es eso, hay una estructura. Cuando le habla a las iglesias, les dice lo bueno, lo malo, lo feo y el desafío. ¿Sí? Les dice, iglesia tal, de ti reconozco tal y tal y tal y tal cosa, no quiero hacer, ¿cómo se llama? Spoilers para el sermón de la semana que viene, pero les dice, ustedes esto tienen de bueno tal, 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 esto tienen de malo tal, 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 y si quieren coronar con la perseverancia y llegar a estar con Cristo en la victoria, tienen que hacer eso. Hay desafíos. Entonces, termina, ya nos da una base para poder entender Apocalipsis. Ahora nos vamos a las enseñanzas propias del pasaje, que es cortito, es cortito. Fíjense que es bien interesante. ¿Tienen sus Biblias? ¿Sí? Vamos a leer. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis 1, del 1 al 8. La voy a leer yo en esta versión, que es la Reina Valera actualizada, y van a seguir ustedes con su vista. Nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio a mostrar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte del que es, el que era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y de todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Precioso pasaje. Pero ¿qué podemos encontrar en él? Fíjense qué interesante. Y ya con esa base que les di, ¿de quién es la carta? ¿De quién es la revelación? Del mismo Dios. En el versículo 1 nos dice: esta es la revelación de Jesucristo. Esto es del mismo Dios. Y después, ¿qué sucede cuando se toman algunos indicios en un asunto judicial que dicen: hay pruebas? Existe lo que se llama la cadena de custodia, ¿verdad? La cadena de custodia. Por ejemplo, encuentran un casquillo en una escena de crimen, de un asesinato. Entonces, quien la recoge, el perito, la tiene que guardar muy bien, impulsar, tiene que decir el horario, el lugar, el momento. Toma foto de dónde estaba antes de que la recoja. No la puede tocar con sus manos porque la va a contaminar. Y después la guardan en una bolsita y dice a quién se le entrega. ¿Y quién va a ser el perito en criminalística? ¿Quién va a tomar la dactiloscopía? Todo eso. Existe una cadena de custodia. Aquí nos están relatando la cadena de custodia de esta revelación.
Es la revelación de Jesucristo. ¿Quién se la dio? Dios. El Padre Celestial. Y después ¿a quién se la dio? A un ángel. Y el ángel después se la dio a Juan. ¿Para qué? Porque nos dice quién, cómo y para qué. Sí, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Fíjense qué interesante. Para mostrar a sus siervos. Esta revelación era para que nos los mostrara a nosotros. A nosotros. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Nosotros. Sí, siervo es esclavo. Sí, pero nosotros decidimos dejar la esclavitud al pecado para volvernos esclavos de Jesucristo. Entonces, ¿para quién es la revelación? Para que nos las muestre. En el libro de Daniel les dice al final, sella esta revelación. Y acá le dice al final, no selles la revelación. Porque aquí quiere mostrarnos. Es para nosotros las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está la cadena de custodia. Es el Padre Celestial, Jesucristo, el ángel, Juan. ¿Para quién? Para todos nosotros. Es toda la cadena de custodia de esta revelación. Así mismo, así que es el mismo Dios celestial quien revela lo que quiere que se dé a conocer. ¿Sí? Es el mismo Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Sería imposible conocerle del todo. Es inmenso, más grande que el universo mismo. Es eterno, es el que era, el que será y el que es. Entonces, ¿qué conocemos de Dios? Lo que Él nos ha querido revelar. Por eso nos da su palabra, nos dio el Antiguo Testamento, por eso se mostró en la tierra, por eso nos dejó un Nuevo Testamento, para que conozcamos de Él lo que Él nos quiere revelar. Así que con esto dice, voy a revelar lo que quiero que conozca la humanidad, voy a revelar lo que quiero que conozca mi iglesia, y que utiliza pues el Señor un mensajero celestial. Aquellas doctrinas que adoran a los ángeles pues están adorando al chalán y no al dueño. ¿Me explico? Sí, es con él, con el dueño del universo, con quien tenemos que tener esa relación estrecha. Y después se la da Juan y nos dice, Juan, el que ha sido testimonio. Juan es el autor que mayoritariamente se considera, es el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que se recostaba en su regazo, el que caminó con él, el más joven de los discípulos, aquel que le dijo a María, ella tu hijo y ella tu madre. El único que se mantuvo en la cruz cerquita es Juan, anciano ya, quemado en su cuerpo, vivo de milagro, refugiado en una isla en Patmos, y desde ahí recibe la revelación. Es Juan el que puede decir, yo testifico que el Señor anduvo aquí y testifico lo que hizo, y nos los deja plasmado en el Evangelio de Juan, nos los deja en sus cartas de Juan, y después nos dice, y me mandó este mensaje. En esta parte final se considera que esto se escribió, es el último libro, y que se escribió en la última década del primer siglo, alrededor del año 96. Juan ya anciano, seguramente no de puño y letra como Pablo, sino a través de los relatos amanuenses, para que ellos redactaran. Así que sí, es Juan. Y dice, yo he sido testigo, y yo doy testimonio de Cristo, que Él anduvo en la tierra, y de que esta verdad es real. Así que nos indican la naturaleza del libro y el propósito del libro. Cristo cumple una función mediadora, ¿se acuerdan? Primera de Timoteo, si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, está cumpliendo su papel. El Señor es el origen de la verdad y es la verdad misma, y los hombres conocemos de Dios lo que Él, en el ejercicio de su soberanía, decide dar a conocer, y cuándo y cómo ser presentado a los hombres. Con ello, fíjense que el autor establece el centro, el tema de su obra, que no sean
visiones fantásticas ni predicciones acerca del futuro, sino es el león de tribu de Judá. Es el Cordero de Dios, aquel que se convirtió en Cordero para ser inmolado, para salvar a su pueblo y hacerlo pueblo de Dios. Y después, cuando Él muere, hay desencanto, hay desilusión, hay dolor en sus discípulos, hay miedo, se esconden, pero después se muestra resucitado y ahora nos muestra en plenitud de su gloria. Por eso es un mensaje esperanzador, porque no, Cristo triunfó, Cristo siempre tuvo el control de las cosas. No ocurrió el plan B o el plan C, siempre fue este el plan A y lo cumplió a cabalidad. Juan se refiere a eventos inminentes, dice lo que ya está aquí, lo que va a pasar aquí, eso es lo que les voy a narrar. Y dice, ya son los tiempos finales. Oiga, pero si se escribió en el 96 y estamos en el 2024, ¿se equivocó? No se equivocó. El tiempo de Dios es diferente al tiempo humano. Y las cosas que nos escribió ahí, que eran pertinentes para ese tiempo, siguen siendo tan vigentes como su palabra misma para nosotros. Para nosotros. ¿Vemos la maldad en el mundo? Sí. ¿Vemos que la maldad sigue luchando por hacer tropezar a la gente? Sí. ¿Vemos que la maldad quiere reinar sobre el bien? Sí. Pero también debemos de ver que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que tiene todo bajo su control. Y oye, una cosa bien interesante, bien interesante. A cada iglesia les dicen, ahora sí que de qué pie cojea. A cada iglesia. Así que nos está mostrando un Dios que está vivo, que está en la gloria, pero que está entre nosotros, y que está actuante, y que está vigilante, y que está atento, y que sabe cómo nos comportamos en la iglesia, sabe qué doctrina se está hablando en su iglesia, si es apegada a su palabra o si hay otros intereses en el corazón de los predicadores, y si hay otros intereses que están desviando a su pueblo a caerse. Es un Cristo vivo, vigente, vigilante, actuante y triunfador. No, pues es un panorama precioso, ¿no? Y luego nos dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y fíjense qué interesante, nos dice el que lee y los que oyen. Y eso lo podemos, la interpretación, hacerla en dos modos. Es necesario que leamos y es necesario que oigamos. ¿Sí me explico? Si yo nada más oigo, pues no me estoy nutriendo. Si yo nada más leo, no me estoy nutriendo. Esa es una interpretación. Bienaventurado es el que lee y el que escucha la palabra. La bienaventuranza viene entonces de que se cumplan estas dos cosas: que leamos y que escuchemos la palabra. Pero también tiene otra interpretación. En las sinagogas y después en las iglesias había uno que leía y otros que escuchaban. Y también esa es una interpretación posible. ¿Sí? Bienaventurado el que lee y el que oye esta profecía. Entonces nos habla de eso, de esa posibilidad de congregarnos, de estar juntos, de no dejar de reunirnos y de alguien que esté predicando la palabra y que los demás estén escuchando. ¿Ok? Esa es la primera parte. Y la otra parte que dice uno, bueno, a ver, yo leo, yo escucho. ¿Y qué nos falta? Y que guarden las cosas escritas en ellas. ¿Y qué es guardar? Cuidar. ¿Y dónde las guardo? En mi corazón. ¿Y cómo las cuido? Haciéndolas vigentes en mi vida. Que sean mi guía. Entonces, ya son tres cosas: leer, escuchar y guardar. Es decir, tener una vida
conforme a la voluntad de Dios. Y cuando vemos esto, esta presentación, oiga, ¿de parte de quién? Pues de Cristo mismo. ¿Para quién? Para los siervos. Nos está hablando Cristo directamente. Y si Cristo nos habla directamente, entonces es un mensaje catastrófico, terrorífico y horripilante. No, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje alentador, pero a la vez desafiante. Porque nos dice cómo quiere que respondamos a su exhortación, ¿sí? Y dice, porque el tiempo está cerca. Así que son cosas complementarias. Apocalipsis 1:3 es la primera de 7 felicitaciones que aparecen en el Apocalipsis. 7. ¿Se acuerdan del simbolismo del número? Dios completa su obra y está felicitando a quienes, a los que perseveran en leer, en escuchar y en guardar su palabra y en vivir conforme a su palabra. Ay, qué bonito, ¿no? ¿A poco no está padre? ¿Dónde más escuchamos bienaventuranzas? Si la revelación es de Cristo, pues es el tipo de cosas que Él nos decía cuando andaba en la tierra. ¿Dónde más escuchamos las bienaventuranzas? En el Sermón del Monte. Vean, váyanse a Mateo, al inicio de Mateo, y hay 7 bienaventuranzas. Entonces es el lenguaje de Cristo. Entonces este mensaje es auténtico. Habla como Él, pues es de Él el mensaje. Si se dan cuenta, esas bienaventuranzas le agregamos esta. Aquellas las dijo en su ministerio terrenal, esta las dijo ya en gloria. Así que está padrísimo. Era costumbre en las sinagogas leerlas. ¿Y qué nos dice también este pasaje? ¿Qué leían en las sinagogas? La escritura antigua, que se lee en la iglesia, la escritura nueva, y la pone al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Para los judíos que no reconocen nada del Nuevo Testamento, ellos no conocen ni una tilde, ni una coma, ni un punto del Nuevo Testamento. Y aquí le está diciendo, esto está al mismo nivel. Se va a leer en las reuniones, se va a leer, se va a estudiar en las reuniones. Así que nos habla de esto. Juan escribía para orientar a sus lectores acerca de la manera en que debían de responder a los acontecimientos de la época, pero lo traemos a nosotros y es perfectamente aplicable. ¿A poco no? Perfectamente aplicable. Así que enfrentemos nuestro propio tiempo, nuestra propia coyuntura y nuestras propias necesidades, pero con estos principios fundamentales y básicos. Y después nos dice en Apocalipsis 1, del 4 al 8, dice Juan a las 7 iglesias, otra vez el simbolismo. Sí son 7 iglesias, pero las recomendaciones son para todos. Gracia y paz de ustedes, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿De quién nos habla esto? Nuevamente nos dice 2 interpretaciones. Cristo. ¿Se acuerdan en Génesis cuando dijo, y los haré a nuestra imagen y semejanza? Búsquenlo, dice nuestra, no dice mí. Así que Cristo no empezó a existir con la encarnación. Cristo es el verbo divino por el que todo se hizo. Está como una persona en la Trinidad, ¿sí? Cristo. Pero esa es una interpretación. Sí, Cristo es el que es desde el principio de los tiempos, por el que todo se hizo, para el que todo se hizo, nos dice Hebreos, y estuvo aquí y vendrá. Fue una promesa. Sí es Cristo. Pero también, aunque fíjense, no hay en toda la Biblia no hay algo que nos hable de la Trinidad. Aquí también nos podemos interpretar de esa manera. El que es el Padre Celestial, el que era el Santo Espíritu, y el que ha de venir también Cristo. O si quieren lo invertimos,
Vino Cristo y nos dejó a su Santo Espíritu, el gran Consolador. Pero ahí están las tres personas de la Trinidad. Ahí también. Luego los 7 espíritus que están delante de la trama. ¿Qué es el Alfa y el Omega? Cristo. El principio y el fin. Pero Alfa y Omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. Es donde todo está, todo puede estar escrito en medio de, y con eso, y en medio de eso, entre el alfa y el omega, está la creación completa del universo. Así que manifiestan que la eternidad y la divinidad de Cristo. Es otra manera de decir también eso, decir es el alfa y el omega, es también decir es el que era, el que es y el que ha de venir. También pudiendo referirse a la Trinidad de Dios, a su Santo Espíritu, y después regresa al número 7, lo completo, lo perfecto, lo que ha quedado inconcluso. Fíjense que lo perfecto, tenemos una idea con nuestro idioma que dice lo perfecto es lo que no tiene falla. Para los griegos lo perfecto era lo que se había concluido, lo que se había acabado, lo que se terminó y lo que se terminó bien además, ¿no? Lo que se concluyó. Por eso el Paz dice que bueno que tengan iniciativa, pero tengan continuativa y acabativa también, porque si no nos quedamos en la imperfección. ¿Sí me explico? Por eso la perfección es lo que está concluido, y es otro atributo de manera de llamar a Jesús. Él concluyó su ministerio terrenal y ahora reina en gloria, y allá sigue ministrando. Por eso es importante ver, no es un Dios lejano, es un Dios que está entre nosotros. Es un Dios que está atento, sigue ministrando a su iglesia y está concluyendo su obra. ¿Cuál es la obra? Entre todos y cada uno de nosotros. Somos imperfectos, sí, pero estamos en construcción de la perfección. ¿Por qué? Porque voy a ser inmaculado y sin mancha y absolutamente eficaz. No, porque Dios va a concluir su obra en mí. Por eso cuando dice perfectos es sí, me dejo que tú concluyas tu obra en mí. Tienes un plan y no lo puedo concluir, hacer yo mismo. Me dejo en las manos del divino alfarero para que él haga de ese vaso roto, de ese barro, de esa tierra vil, un instrumento hermoso. Él sí lo puede hacer. Así que es testigo fiel, nos dice Juan de Cristo, testigo fiel, y también nos dice el primogénito entre los muertos. Son maneras de llamar a Jesús. Pero bueno, primogénito entre los muertos, pues que es el primogénito en la resurrección. Es el primogénito en la resurrección. Así que su testimonio es real, no es simplemente un asunto personal lo que nos está narrando Juan, sino un modelo y una promesa de los que siguen. Él es soberano de la tierra, es testigo fiel, es primogénito de la resurrección. Es soberano del mundo venidero, es soberano también sobre los poderes terrenales que están persiguiendo la iglesia. ¿Cómo es posible decir esto cuando las acciones de los gobernantes no se conforman a los principios de Dios? Pues tenemos que ver las cosas conforme a la visión de Dios. Hay cosas que son feitas, ¿no? Y no me refiero, digamos, al gobierno de un país en específico, sino al gobierno global. Hay contravalores en el mundo. Nos quieren imponer visiones de volver a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nos critican. Por ahí en un chat de hermanos de Oreb, una hermanita subió: van a poner en la Cámara de Diputados y Senadores que es pecado imponer la Biblia y que va a ser perseguido por la ley. Ni se está discutiendo eso. Ni se está discutiendo, no hay ninguna iniciativa que vaya en ese respecto. Hay que tener mucho cuidado, pero sí hay cosas de ideología que se nos está queriendo imponer. ¿Y desde dónde? Desde la ONU. Bueno, o sea, no es el gobierno local, sino el gobierno global. Hay agendas contrarias a los valores de Dios que están pretendiendo imponer. Sin embargo, tenemos un Dios victorioso, un Dios glorioso que nos mostró una actitud de amor. ¿Dónde fue la máxima muestra de su amor? En el evento de la crucifixión, porque siendo todopoderoso se mantuvo ahí, y lo que lo mantuvo ahí
fue el amor a nosotros, mis queridos hermanos. Así que aquí está vivo y actuante después de ese evento, rescatándonos de nuestras propias rebeliones contra Dios. Estas rebeliones que estaban destruyendo nuestra vida, que nos estaban separando de la relación, y es el propósito de Dios decir: oigan, todavía hay que acabar la obra. Por eso voy a revelar esta parte final, para que en ustedes haya esperanza, para que en ustedes haya consuelo, para que en ustedes sepan que a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todos los problemas, Cristo venció en la cruz y nos hace, si estamos a sus pies, más que vencedores. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere decir más que vencedores, porque no importan las circunstancias, no importan las pruebas, no importan los problemas. Si estoy con Cristo, Él venció, y si estoy con Él, voy a ser más que vencedor, a pesar de la prueba, a pesar de las cosas. Así que finalmente Juan nos reitera esta doctrina trinitaria: es el Dios eterno. Las tres personas de la Trinidad están aquí entre nosotros. Está Cristo en medio de su iglesia, está el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los creyentes, y está el Padre Celestial, que todo lo ve y todo lo sabe, esperándonos con los brazos abiertos y mostrándonos a través de esta revelación que el triunfo está y consiste en estar con Dios. En los valores del mundo, mis queridos hermanos, hay gente que se dice triunfadora porque tiene un vehículo de tal marca. Ayer se paró fuera del consultorio ¿cuál es el del Transforme? Un Camaro amarillo precioso, así, hasta decía Transformers. Me dieron ganas de tomarme una foto, y me quedé viendo al carro y el dueño así como que ¿qué? Pero sí, afuera del consultorio, precioso el carro. Hay gente que todo su afán está en eso. Hay gente que todo su afán está en el dinero. Hay gente que todo su afán está en cosas ilícitas. Pongamos nuestro afán en Cristo, porque solo así vamos a ser vencedores, mis hermanos. Y no por nuestras propias fuerzas, sino luchando de rodillas, en humildad, sabiendo que Él sí puede triunfar. Que todos los símbolos, todo el dualismo, todas las cosas que nos quiere mostrar, es solamente para mostrarnos su gloria. ¿Podemos creer eso, mis hermanos? ¿Podemos pensar en eso, en ese Dios glorioso que está con nosotros? En ese Dios glorioso que está atento, que me duele físicamente y acá también a veces, ¿sí? En un Dios actuante, en un Dios que me ama, en un Dios que entregó su vida. ¿Podemos creerlo, mis hermanos? Entonces somos más que vencedores. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias porque nos permites estudiarla, porque nos permites leerla. Danos la sabiduría para guardarla en nuestro corazón y para vivir conforme a tu voluntad, Padre bendito. Sabemos que nos amas, sabemos que tú controlas la historia, que tú dominas la historia, que tú eres triunfador, y te pedimos, Padre bendito, que nos mires con misericordia, que nos permitas entregar a plenitud nuestro corazón para convertirnos en jugadores del equipo ganador, para estar a tus pies, la más grande gloria que uno pueda aspirar. Te rogamos que nos veas con misericordia, que nos guardes y que nos des de la sabiduría a la que nos habla Santiago de inicio de este primer capítulo. Nos des esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, para comprender lo que tú nos quieras revelar. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, el nombre precioso, el más bendito, el mayor, el nombre de Cristo. Oramos. Amén. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:3.